Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, vamos a hoy encontrarnos en este nuevo lugar que es el cenáculo para compartir entre todos esta presencia del Señor a través de su palabra, con el corazón puesto en comunión, en oración, en comunicación, ¿verdad? Que es la oración, un trato. Y entonces, en esta disposición de entre todos, vamos a juntos a participar de la presencia de Él a través de la lectura de la palabra. Y como siempre solemos decir, vamos a ver. Vamos a ver, con todos los sentidos puestos en la atención a la palabra, lo que nos dice el Señor, aquello que los discípulos supieron escribir, en este caso Lucas, que es el que tiene a cargo el relato. Pero la elección es de todos, pues la comunidad, la primera comunidad que, como dijimos siempre, vio la necesidad de transmitir y dar su testimonio, para que hoy tengamos también nosotros esas palabras de ellos, esa predicación, ese anuncio, ese testimonio. Leemos los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 18. Voy a leer un cachito, digamos, unos párrafos, o un párrafo anterior para entrar en tema y ubicarnos, principalmente más que nada aquellos que vienen por primera vez. Y entonces, entusiasmarlos para la lectura. Tómenlo desde un principio. Todo este libro es una maravilla. Bueno, toda la Biblia es una maravilla, ¿no? Pero quiero decir que nos damos cuenta de que somos iglesia, haciendo la iglesia, interviniendo en esa realización, aunque más no sea a través de la lectura. A través de la lectura nosotros la vamos realizando espiritualmente, como la realizaron ellos, también espiritualmente. Aunque también en forma, digamos, material, con su propia vida, ya que son el relato de sus sucesos, de sus testimonios y de la escritura de algunos de ellos, en este caso de Lucas. Vamos entonces a leer hoy a partir del capítulo 18. Nosotros decimos que la lectura nuestra es de la edición de la Biblia de Jerusalén. Y entonces los títulos digamos, que vamos leyendo, que son un anuncio de lo que después se va a relatar, son puestos por el editor o traductor, en este caso el que estuvo a cargo de la dirección de la edición de la Biblia de Jerusalén, ya que no todos los títulos tienen el mismo nombre y no todos están subdivididos en los mismos versículos. Pero cada editor hace estas separaciones y indica en el título los nombres de lo que contiene esa lectura en base a su criterio, ¿sí? Ya que la Biblia fue escrita toda de corrido, sin punto y aparte. Entonces, para facilitar la búsqueda de los temas, se les han puesto estos títulos, que no son parte de la Biblia, sino que son títulos puestos por los editores. Así es que vamos a leer primero un parrafito anterior al capítulo 18, cuyo título del 18 es la fundación de la iglesia de Corinto. Venimos del título anterior, que se trató sobre el discurso de Pablo ante el Areópago. Ya hemos aclarado bastante sobre el tema de los discursos, por lo menos en este texto de los Hechos.
discurso tiene su metodología, su dirección, en fin, su composición y todo como discurso. Por eso es importante ver que el título lo puso el editor. Yo coincido, ¿sí?, con este título, y ya hemos hecho algunos comentarios con respecto a los títulos anteriores. Pero es de destacar porque en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles hay varios apóstoles que hacen discursos. El de Pedro y el de todo. Cada uno en su momento realiza un discurso, que no es una meditación, no es una evangelización, en fin, es un discurso que tiene una orientación, va dirigido hacia un determinado auditorio, una determinada persona conocida por el que da el discurso, a la cual él lo dirige. Sabemos que los conoce a aquellos a los cuales les está dirigiendo la palabra mínimamente. En este caso ellos eran extranjeros, de tal manera que no sabían del todo, pero fíjense que en la mayoría de los casos estos discursos son realizados en la sinagoga, porque todos eran judíos principalmente, y los que recibían este anuncio era como recibir el anuncio de los profetas. Nada más que profeta era el Mesías propiamente, del que se trataba el testimonio que daban los apóstoles. Ellos daban testimonio de aquel que es el Salvador, es el Mesías, es el que había sido anunciado por los profetas, ¿cierto? Pero ese pueblo que Dios les enviaba, esos mensajeros que eran los profetas, en la mayoría de los casos los maltrataban y los mataban. Lo mismo también le sucedió al Mesías Jesucristo. Y también hay esta gente que está dando el testimonio del Salvador, de Jesucristo, muerto y resucitado. Testigos visuales en muchos casos, los apóstoles, quizás no tanto en el caso de Pablo, porque su conversión, si bien fue una presentación del mismo Jesús, no tuvo esa convivencia apostólica que tuvieron el resto de los apóstoles durante los periodos de predicación de Jesús. ¿Cierto? O sea, bien. Vamos entonces ahora a continuar esta tarea de, digamos, evangelización, que viene de dar a conocer el Evangelio. El Evangelio es una palabra griega que quiere decir buena noticia. A Jesús lo llamaban así, buena noticia, ¿sí?, porque es el que vino a dar a conocer al Padre. Trajo la noticia. O sea, nadie lo conoce al Padre, sino el Hijo. Bueno, entonces, en esto estamos, ¿verdad? En el que ellos están en este momento haciendo una recorrida. En algunos lugares es por primera vez, pero en otros lugares ya había estado Pablo, también anunciando esta presencia del Salvador en el mundo. Esta manifestación de Dios que da a conocer a su Hijo y a todo lo que tiene que ver con la creación y demás, porque anunciar al Hijo es anunciar a todo esa, digamos, a toda esa gente, a todas esas familias que habían respondido a través de Moisés a la llamada de Dios, a escuchar lo que Dios viene a decir. Entonces, bueno, así es como Moisés y todos los demás profetas eran los intérpretes de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces,
nos situamos en una posición también muy particular en cuanto a lo que a nosotros respecta y al compromiso de nuestro propio bautismo. ¿Qué es lo que asumieron en este caso los apóstoles? El ejemplo más claro, la de Pablo, ¿no? Bueno, que indudablemente fue elegido por Dios. O sea, digamos, no le demos todo el mérito a Pablo y a su personalidad, que la tiene indudablemente como persona, pero a todo esto hay una elección de Dios, ¿eh? Como ha hecho con nosotros. Cada uno de nosotros somos elegidos. Estamos en este encuentro con la presencia de Él, reconociendo su palabra y poniendo nuestra esperanza y nuestra fe en sus palabras. Vamos entonces a esta tarea de dar a conocer de los discípulos. Llegaron entonces ahora, que el próximo título es Fundación de la Iglesia de Corinto. El párrafo anterior dice: al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos otros junto con ellos. Vienen entonces de esa tarea que realiza Pablo, que es su discurso en el Areópago. Entonces, en ese lugar se anuncia la resurrección de Jesucristo como Mesías. O sea, no es ya un personaje histórico de los judíos, ni siquiera un profeta, sino que es el Mesías, el Salvador. Y ellos dan testimonio de su muerte y resurrección. Bueno, ahora vamos a la fundación de Corinto. Después de esto, marchó de Atenas y llegó a Corinto. O sea, está situado todo esto en Grecia, ¿no? ¿Vieron toda la vuelta en el Mediterráneo? Estaban misionando, estaban de misión. Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se opusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. El Señor dijo a Pablo durante la noche en la visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad.
y permaneció ahí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Interesante el suceso y el testimonio de Pablo. Muy protagónico, está planteado Pablo. Aquí da rasgos de personalidad y demás, pero también de situación, de ambiente, de ciudad, de pueblo, ¿no? Algunas aclaraciones que tienen en letra chiquita la Biblia de Jerusalén resultan interesantes conocerlas. Por ejemplo, en el capítulo 17, 31, pero vamos a ir al 18. Dice: Corinto, reconstruida por César, se había convertido en la capital de la provincia romana de Acaya, pero no, predominaba en ella el elemento romano y latino, pero el comercio atraía hacia ella a una población cosmopolita. Su colonia judía era importante. Corinto gozaba de mala fama por la libertad de sus costumbres. A ver. Se me cayó el señalador, perdón. Estoy con las perras, perdónenme. Pero si no fuera que me mueven la tela de atrás y cambiamos de tecnología. Porque antes estaba con el fondo de la cocina de mi casa, que es el lugar donde no hay ruido. Entonces, a esta hora yo podía y puedo. Porque además, si hablo en voz alta para poder grabar bien, no molesto a nadie, ni a los vecinos ni a los de casa. Por eso me vengo acá. Pero el tema son las perras, que a la noche duermen adentro. ¿Ves? Ahí pasó y movió la tela. Se me cayó una de las estampitas que la lamen, porque no sé qué olor tendrá. Bueno, se me hacen necesarias estas aclaraciones que nos dispersan. Pero estamos en un clima de familia y les comparto. ¿Ya? Espero que no lo tomen a mal. Entonces, estábamos diciendo de esta personalidad de Pablo que la vamos conociendo cada vez más. En cuanto al relato, nos da los datos precisos y de las situaciones a las cuales debían enfrentar todo el grupo, porque ya estaban junto con ellos algunos que estaban en otros lugares y que se fueron incorporando y fueron viniendo y llegando hasta donde estaba Pablo. Por eso es que nombra la llegada de algunos que ya nosotros los habíamos leído y que ya habían sido compañeros de viaje y de misión de Pablo anteriormente, pero ahora en esta venida, esta nueva salida de Jerusalén, después del concilio, sabemos de ese encuentro famoso que se produjo necesariamente porque Pablo venía de predicar de todos estos lugares y con la experiencia de haber hablado y conocido y bautizado a los gentiles, que los gentiles no eran considerados, digamos, gente, porque los judíos solamente eran los que tenían relación con Dios, el resto de la gente no. Y además ellos no los podían incorporar porque, como siempre decimos, ¿no? Ellos eran judíos por la sangre, entonces los demás están de afuera, no pueden entrar, digamos. Somos nosotros. Bueno. Pero esto es una acotación al mar, que tengámoslo en cuenta porque no era maldad de parte de ellos, sino que simplemente no sabían que... Bueno, todo esto viene a liberarse cuando Jesús los invita a incorporar
a la acción del Espíritu Santo. Y ellos lo rechazan. En el momento que rechazan la acción del Espíritu que Dios les había dado, ya no hay manera de incorporar a nadie dentro de los valores y dentro de la cercanía con Dios. Porque la cercanía de Dios la da cuando concibe a la criatura, toda criatura, de toda la creación. Dios concibe a esa criatura y le da de su espíritu, le insufla el aire. Él lo dijo, de manera que es palabra de Él. Todo ser nacido tiene esa acción del espíritu en su persona. Y tiene también la libertad de reconocerlo o no. Y entonces, bueno, por eso es que se hace necesario que Dios se dé a conocer y que a través de ese reconocimiento de la persona, entonces, incorpore los valores del espíritu que ya los tiene. Ya habíamos dicho en un principio la importancia de la palabra conocer y reconocer. Son dos cosas muy, muy básicas. Es dar a conocer y reconocer. Siempre damos el ejemplo de los amigos, ¿no? Que cuando uno los ve pasar, vienen de la otra vereda, saludo. Carlitos. Y el otro, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se reconoce. Porque pasar gente en las dos calles pasa cualquier cantidad, pero no todos se saludan. Se saludan los que se reconocen. Bueno, esto es lo que pasa. En el reconocimiento. Yo lo conozco, lo puedo reconocer. Si no lo conozco, no lo puedo reconocer. Ahora viene Dios, se da a conocer y vos no lo querés, chao, no lo vas a reconocer nunca, porque no llegaste a conocerlo. Entonces, como dice Jesús en uno de sus pasajes en vida, de aquellos que le preguntaban sobre la muerte y después de la muerte, ¿no? Cuando vayan al cielo, el Padre le va a decir, no los conozco. Ah, no, pero yo, y algunos les daban algunas excusas, pero yo lo reconozco. No. La única manera de que Él te reconozca es que te conozca, y la manera de conocerse es en el trato. Si vos te fuiste, como los leprosos, que no reconocieron la acción de la gracia, sino que disfrutaron de estar limpitos, y se fueron felices de la vida, pero vino uno y dio gracias, los reconoció. Y los otros, ¿verdad? Siempre lo pongo como ejemplo porque es fatal. Jesús, que es Dios, le pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Porque eran 10 los curados. Entonces, ¿y los otros 9 dónde están? Dios pregunta, ¿dónde están? No están. No están delante de Dios. No quieren estar delante de Dios. No los reconocen. Entonces no están. Este es el problema. ¿Cierto? O sea, no es que el judío lo mató a Jesús. No, eso es otra cosa, digamos, eso es un gran dolor, pero dejémoslo ahí, es un dolor humano. El dolor más grande es el dolor del amor, del desconocimiento del amor a Dios. Lo rechazo al amor de Dios. Sonaste, hermano, pero mal. Viene a decírtelo, viene a mostrarse, viene con todo, y con todos los elementos, con todo lo que puedes poder creer, porque la paliza que le dieron y le pegaron como, pero mal, y le pusieron la cruz y hizo el camino del Calvario, y le siguieron dando, y qué sé yo, y lo crucificaron, hasta que estuviera muerto, bien muerto y asegurado que estaba muerto, le cruzaron la lanza al pecho, corazón, bien muerto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, resucitó. ¿Qué te parece? No lo pudieron callar a eso.
¿entiendes? O sea, el rechazo es consciente el rechazo. Bueno, yo no, me da mucha pena porque a veces se dan nombres y se crean ideas o imágenes de personas. En este caso no es una cuestión personal. Por eso muchas veces cuando leemos en la Biblia y cuando leemos estos hechos, ellos, cómo se trataban y cómo el que escribe, en este caso Lucas, habla sobre los judíos. ¿Quiénes eran? Eran los que no reconocían el amor de Dios, no reconocían la acción del Espíritu Santo. Esos eran los judíos. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la revelación que ellos seguían en la Biblia, la revelación, el Dios vivo, Yahvé, todo lo que quieran. Y llegó el momento que Dios se manifiesta y ellos lo rechazan. Esto es fatal, porque el que te rechaza, te rechaza. Y Dios tiene que respetar tu voluntad. Y no es un rechazo de que, bueno, de que es un vaso de leche o no tengo ganas, no quiero comer. No. Es un rechazo a Dios. Epa. Y tiene toda una conducta. Esa conducta es vacía del espíritu del amor de Dios. Te das cuenta que está vacía del espíritu. No obran con el espíritu. No piensan con el espíritu. Son materia. Van al sábado, como se les suele decir. Bueno, perdón esta digresión de parte mía, pero quiero aclararlo para que sepamos cuando se menciona, al menos en este libro de los Hechos, a los judíos, sepamos a quiénes se refieren. Lo mismo que cuando dicen los cristianos. Se los empezó a llamar cristianos en un lugar, que era en Antioquía, porque todos veían cómo se amaban y que veían que lo que predicaban era la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, del Cristo. Entonces eran los cristianos. Y para entonces diferenciarse en los textos, el que escribe hablaba y los identificaba como cristianos. Esto vino bien que se aclarara esto. ¿Quiénes eran los? Pues los llamaban los otros, los llamaban, listo, es buena la idea. Quedó ese nombre. Quedamos identificados como que los que reconocemos al Cristo Redentor somos cristianos. ¿Ves? No es que vos decís cristiano, y sí, pero cristiano ¿de dónde? De Buenos Aires, de Santiago del Estero, de alguna provincia interior, no. O de Europa, o de Asia, no son cristianos, cristianos. No. Entonces lo mismo pasa con los judíos. Por eso es que lo aclaro. Cuando se trata de pensar en los judíos, son los que rechazan la acción del Espíritu de Dios. ¿Bien? O sea, no los juzgues, por un lado. Importante decirlo, porque es el juicio de ellos y hay que respetárselo. Ellos lo rechazan. Ya está. Son judíos. Igualmente, al menos acá en la Argentina, las conductas de las familias y de los judíos son muy particulares, porque son muy apartados. No hay un trato igualitario, no hay un ser humano. Para ellos no hay. Ellos son.
es cierto? Bueno, se separan. Van a ver que en todo momento los que crean enemistad, los que traen discordia, los que pelean, los que traen, son los que separan. Entonces ellos se separan, tienen miedo, viven aislados. Acá en mi casa, al lado de casa, falleció un hombre que era muchos años de vecinos nuestros, era una persona mayor, y después de la sucesión vino a vivir la hija. Y entonces la hija está en pareja, porque no sabemos si están casados o no, están en pareja con un joven que es judío. Nosotros acá, ellos acá. Las primeras cosas que hicieron fueron, tienen un respeto completo, ¿no? O sea, hay un respeto de yo acá y vos allá. Al punto de que hicieron cerrar toda la casa. Tiene cerramiento con hierro en todos lados. Reja y cerramiento de entretejido metálico. Se separan. Sí, está la falta de compartir, de vivir en una libertad. Entonces, pero eso ya está, es la crianza, ¿no es cierto? Viven en ese ambiente y ya difícilmente que vayan a cambiar, pero bueno. Esto es el trabajo de los apóstoles, ¿no? De dar a conocer al amor de Dios. Que es a través del amor. Donde entra el amor triunfa. Donde entra el amor, la acción del Espíritu abre los corazones. No hay otro argumento. Pero Dios te pide que se lo digas, que lo muestres, que lo anuncies, que lo des a conocer. Entonces, el cristiano es bautizado, pero tiene ese compromiso de darle a conocer lo que yo he recibido, que es la verdad, la palabra de verdad. Léela, estudiala, asimilala, te va a llegar al corazón, pero es de él. Decía, yo lo único que te digo es léela. Después ahí en adelante es tu intimidad, es tu espiritualidad, es tu acción de vida. ¿No? Yo no me meto en eso. Bueno, lo mismo hacía Pablo y todos los que estaban en aquel momento, pero sí lo anunciaban. Y a muchos les incomodaba. ¿Por qué? Porque en las sinagogas había toda una gestión de poder. Aún hoy. Entonces lo que se predica es eso, de puertas para adentro. Nosotros. No hay otro. Podríamos hablar con muchos ejemplos, pero por lo general esto no se suele decir y es una pena porque no les llega a ellos. Porque si les llegara tendrían la oportunidad al menos de por curiosidad. Digo, ¿cómo es esto? A ver, voy a leer. Me voy a enterar un poco de algo. Y después Dios dice, te habla el corazón, el que te va a hablar va a ser Él. Como hoy nosotros en el cenáculo nos reunimos en unión con el Espíritu, lo reconocemos. Y entonces es a través del Espíritu y de ese conocimiento en el que nos une el amor a Dios. No hay un secreto. O sea, no es que seamos de alguna casta o de algún club o de alguna asociación. No. Es una comunión en el Espíritu. Cuando hay Espíritu, cuando hay reconocimiento en la acción del Espíritu. Cuando no hay, no lo puedes pedir. Hay rechazo. No podés estar juntos nunca. Y esto es lo que sucede. Bueno, entonces ya sabemos, cuando leemos, sepamos decirlo. Incluso a lo cotidiano, porque no solamente cuando lees la Biblia,
sino cuando lo lees en el periódico o en el celular, que se habla del judío, tiene ese concepto. No es una cuestión geográfica. No nació en un lugar. Por más que haya nacido en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier situación, no es de ahí. Él es judío. ¿Se entiende? Está con los judíos. Y entre ellos tienen todo un sistema armado y estructurado que lo sustenta. Entonces, y precisamente porque lo sustenta no lo quieren abandonar. Digo, no, yo me salgo de esto y me quedo colgado como si fuese del paraguas, qué sé yo. Entonces tienen ese miedo y no salen de ahí. Quienes logran esa libertad lo logran desde el corazón, desde el amor, que supera todos los valores. El amor supera todos los valores. Lo único que, si vos crees en el amor de Dios, ya lo tenés todo. Si no, hay que pedirlo. Y el que te lo da es el que lo tiene. El que te da el amor a Dios es el que lo tiene. ¿Quién es? Dios. ¿Y cómo te lo das si se lo pedís? Pedid y se os dará. Estaría bueno creer en un Dios que vos le hablas y no te da bola. Bueno, acá en la Argentina, como somos muy futboleros, yo suelo decir, ¿no? El tema de eso que no te dan bola, que no te dan juego, no te habilitan, no te pasan la pelota para jugar. No te tienen confianza, entonces no te pasan la pelota. Estás ahí plantado en medio del partido y no te pasan la pelota. Juegan solamente los que son hábiles. No te dan bola. Bueno, yo me voy, perdón. Pero me parece claro entonces que tengamos presente el modo en que se vivía en aquella época y las dificultades que tenían aquellos que daban a conocer la verdad, daban a conocer la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos nuestras dificultades al dar a conocer las palabras de Dios. Y las conocemos. Y también las tenemos, esas dificultades. No es tan fácil. Bueno, voy al texto que si no se me hace demasiado largo, ustedes me perdonan. Pero como digo, que venimos a ver, no es que me tome atribuciones, sino que nos ayuda todo a ver, nos ayuda a ver. Espero que así sea. Ya sea a través del texto, a través del hilo de la narración, o a través de los comentarios, o a través de las circunstancias o de algunas palabras que muchas veces suenan, ¿no? Suenan las campanitas. ¿Cierto? Entonces todo esto es unión en el espíritu, porque el que actúa es el espíritu y actúa en función de unión, de comunión, no de beneficio individual. No hay beneficio individual. Tenemos comunión en el espíritu. Cenáculo. Bueno, voy. Después de esto, que ya hemos hablado, marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Es este tema de pertenencia. No dice todos aquellos que nacieron en Roma o que nacieron en otro. No.
todos los que eran judíos. Podían haber, si son judíos y nacidos en Roma, pero son judíos. ¿Se entiende? Al día de hoy pasa lo mismo. Todo este relato quizás para nosotros históricamente no tiene sentido, pero para aquel que lee la palabra y estos datos históricos lo ubican en un determinado momento, con una circunstancia social y económica del país determinado, si era una clase militar o una clase económica, bueno, todo ese tipo de análisis yo no lo hago, no lo conozco y no me parece que digamos que sean temas para entrar, pero sí para el que está en la parte histórica, ¿no? Va enhebrando todos estos datos. Como dice, se encontró un judío llamado Áquila, famoso. Para aquel que es un referente sabe quién es Áquila. Originario del Ponto, también, otro dato, que acababa de llegar de Italia. ¿Ven? Todos estos datos históricos y geográficos, yo no es que no les dé valor, sino que no los comento porque no estaría en condiciones de hacerlo, no estoy en condiciones de hacerlo. Sino que me dan información del momento, del ambiente. Entonces, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio, ahí nos situamos en la época de Claudio, quién era, y todos los judíos saliesen de Roma. Acá se conoce entonces ese pedido de Claudio que no los expulsa, pero sí los invita a que se vayan, saliesen de Roma. Es otro dato para conocer al judío, porque en muchos lados les ha sucedido lo mismo. Quizás por eso que les comentaba a ustedes, ¿no? Que son muy particulares, muy ellos, no son no. Incluso dicen que, por ejemplo, Hitler les tomó bronca, o sea, los quiso matar y liquidar a todos por una traición económica, porque no quisieron participar con los dineros ahorrados de ellos. Ellos no querían aportar para las armas de Alemania los dineros que ellos tenían. Entonces Hitler dice, no, somos todos nacidos acá, somos todos alemanes, ustedes están viviendo acá, toda la familia de acá. Yo no le doy la razón a uno ni a otro, no se mata por nada. Yo no mato por nada, ni por favor. Pero este fue, y se le atribuye sin lugar a dudas, el motivo por el cual se encarnizó de tal manera contra ellos. No sé cómo este tipo debía tener un odio pánico, feroz para hacer ese holocausto. Y lo hizo en venganza de esa falta de colaboración o falta de aporte de algo que Hitler consideraba que debían hacer. Bueno, pero en este caso pasa lo mismo. O sea, los invita a que se vayan. También les pasó en España o en otros lugares. Los invitan a que se vayan. Porque, ya digo, no son parte, no son de acá. Ustedes no son de acá, no son de ninguna parte. Son, digamos, por ahí de pronto del dinero que los abastece y de esa circunstancia que tienen esa dependencia con ese sistema interior que les permite su autosuficiencia. Un colectivismo cooperativo, cosas por el estilo. O sea, un sistema financiero que les reditúa a través de los aportes de capital, a través del diezmo.
que tienen la obligación de hacerlo. Entonces se juntan todos esos dineros. Pero en esa economía, yo me atrevo a participar y dar mi opinión, ya que algo de economía puedo decir que entiendo. Porque hice la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Y entonces en economía, en varias economías y demás, se estudian muchas cosas. Y se aprende a razonar desde la economía muchas actitudes humanas, ¿no? Bueno, pero eso no viene al caso. Yo solo quiero decirles que esa economía se sustenta porque entre ellos, que es un círculo privado, existe el perdón. Ustedes ven que tienen un día de perdón. O cada tantos días una fiesta así de celebración en el que se perdona. Y así como el diezmo lo dan, el perdón también. Entonces esa economía funciona. Todas las demás economías del mundo no funcionan, porque en ninguna de las economías del mundo existe el perdón. Es curioso, ¿no? Se necesita esa válvula, porque el ser humano no es perfecto. Entonces primero el ser humano, que eso es lo que vieron los judíos, ¿no? Primero salvemos al ser humano. Somos nosotros somos los que aportamos, y entonces esto, lo que nos sucede a cada uno de nosotros, requiere que también reconozcamos el perdón para equilibrar los tantos. Y entonces crecen exponencialmente. O sea, los capitales judíos en el mundo son muy grandes, ¿verdad? Bueno, uno de los pilares fundamentales de esa economía es el perdón. Parece mentira. Perdonan las deudas. Y nosotros lo tenemos en el Padre Nuestro, los cristianos, y Dios nos lo dio a saber, pero eso también lo saben los judíos. Perdonan nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ellos lo llevan a la práctica. Ellos perdonan, ¿no? Las deudas y eso las perdonan. Son bancos muy particulares, tienen un régimen muy particular. Bueno, pero yo te digo, es sustentable y de hecho les da resultados. Y son las grandes economías mundiales que no colapsan, pero tienen atrapado en esclavitud hacia esos fondos, hacia ese dinero, esa dependencia del dinero de tanta gente. Que tienen dinero, pero no tienen libertad. ¿Entendés? Porque no reconocen la acción del Espíritu. Ellos lo que perdonan es dinero, deudas. Por eso que en el Padre Nuestro ahora decimos ofensas, no decimos deudas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, son cargos, son daños, principalmente en el espíritu. Entonces, bueno, y esa es la diferencia, que ellos al no reconocer el espíritu, no tienen perdón en el espíritu. No tienen amor, porque el rasgo principal del perdón está el rasgo principal del amor está en el perdón. A ver, la perra. Venga, quieta ahí. Belén, quieta ahí. Me mueve la pantalla. ¿Ustedes ven cómo se mueve la pantalla?
Tengo una de acá y otra de allá. A ver, Belén. Una se llama Belén y otra se llama Pepa, que es la hija. Bueno, algún día se las voy a mostrar más en intimidad. Hoy están molestas, no sé qué les pasa. Están inquietas. Bueno, continuamos. Yo estas digresiones a veces me parecen que son importantes también para nuestro juicio, ¿cierto? Para saber de qué se trata cuando hablamos de los judíos. De allá, de acá, de ayer, de antes de ayer, de la época de Jesús, son ellos. Bueno. Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Pablo fabricaba tiendas. El pueblo judío es un pueblo nómade. Siempre lo ha sido hasta el día de hoy. No tiene lugar. No nacen en ningún lugar. No son de esa tierra ni de ese lugar. Están en camino. No saben. Y en muchos casos no es por voluntad de ellos, sino que los echan. Porque en el caso de acá, de César, que era Claudio, todos los judíos ordenó que salieran de Roma. Entonces este muchacho, ¿cómo se llamaba? Áquila, originario del Ponto, junto con Priscila, su mujer, se quedó con Pablo porque eran fabricantes de tiendas. En aquel entonces las casas, y más para el pueblo judío, la palabra casa tiene una característica y un sentido que no es solamente de cobijo, la casa, de estable, de lugar, la casa, sino de un ámbito, de una morada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, toda la familia era de la casa de tal o de la casa de tal. O sea, son lugares donde viven, lugares donde viven. Y como ellos cruzaron el desierto, empezaron a vivir en el desierto, o sea que empezaron a vivir con construcciones precarias, carpas, chozas, digamos, ¿no? En la fábrica de tiendas, ¿no? Le llaman tiendas también, como si fuesen carpas. ¿Sí? Bueno, en Oriente es muy usable eso, ¿no? Principalmente los árabes, quizás por sus viajes permanentes en el desierto, son sus lugares que no invitan a quedarse, sino que son transitorios, las tiendas se arman y se desarman en cualquier momento. Pero son necesarias para evitar el calor, que haya sombra, tiene determinadas características. O cuando llueve también se lo cubre. Pero no tienen esas características de vivienda estable. Por eso es que también el oficio de Pedro, el oficio de carpintero, era un oficio raro para el pueblo judío. No muchos se ocupaban de eso, porque ¿me comprenden? El tema de las casas. Eran todas cosas más bien precarias y de usos con esas características, de tiendas y después de alfombras. Ustedes vieron que los árabes y todo el Oriente, el tema de las alfombras y de los almohadones y de las almohadas, de los almohadones son lugares
exquisitos, porque han llegado a perfeccionar técnicas de alfombrado, con acolchado, con casi, por precisamente las costumbres de tener ese lugar donde se sentaban en el piso, ¿no? O sea, a veces yo veo la cena, la última cena, la representación de Da Vinci, y están todos sentados en sillas o en sillones, o qué sé yo. Y en realidad no tenían esas mesas. Mesas como lugares como más bien de patas pequeñas, porque se sentaban en el piso o sobre almohadones. No tenían las piernas abajo de la mesa. Las cosas que se servían enfrente. Y ellos estaban sentados, no digo de rodillas, pero con los pies cruzados o encima de los almohadones. Sí, la cosa. Por eso es que este hombre, que era fabricante de tiendas, al encontrarlo a Pablo, se hicieron buenos amigos porque estaban en el mismo rubro, ¿no? Estaban en las técnicas y demás, compartían la actividad. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba para convencer a los judíos y a los griegos. O sea, como judíos y griegos en la sinagoga. Claro. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Es un poco medio difícil, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Hoy, si vamos a una sinagoga, hay gente nacida en España, en Argentina, en otros lugares. Pero son todos judíos. Pero acá, el que escribe el relato hace el distingo entre judíos y griegos. Como para decir que eran judíos, pero su cultura, su familia, su tradición y digamos, sus puntos de encuentro social, que eran griegos. Nacidos en Grecia, cultura griega, todo lo que diga, cuando decís griego. O sea, había judíos y griegos. ¿Ven? O sea que la distinción la hace el que dice el relato. Ellos no la hacían. Para ellos todos eran judíos. Pero para el cristiano que tenía una observación en el espíritu, en el caso de Lucas, veía, ¿verdad?, que era necesario identificar a aquellos que estaban en la sinagoga. Para decir que no eran todos venidos de Judea, sino que eran judíos, porque eran judíos, y griegos. O sea, de ese lugar, judíos. No sé si me terminé de explicar. Espero que ustedes lo sepan elaborar mejor y darse una idea de por qué entonces Lucas hace este distingo sutil, pero lo indica, porque cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿Son judíos o son griegos? Si están en la sinagoga, ¿cómo van a estar los griegos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, el oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba en convencer a judíos y griegos. También unos que habían venido de Judea con una cultura y otros que habían nacido en Grecia y que tenían una cultura. Esta era la necesidad de mostrarle a todos quienes habitaban en la sinagoga. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, aquellos que estaban viniendo, todo esto entonces para ver cómo se va integrando el grupo y cómo van siendo todos misioneros y van cumpliendo esa misión entre todos ellos.
Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Acá no dice ante unos y otros, ante los judíos. Eran todos. Dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Y esto, el testimonio, por eso está buenísimo decir que daba testimonio, porque los que esperaban al Mesías eran los judíos, no los gentiles, ni otros que no conocían la Biblia, ni conocían la promesa de Yahvé y todo el compromiso de ese pueblo elegido para la salvación. No lo conocían, los que lo conocían eran los judíos. Entonces acá Pablo, cuando llegó Timoteo y Silas, dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Yeshua, el Salvador, el Mesías, el Cristo, o sea que el que murió y resucitó. Eso quiere decir Cristo, muerto y resucitado, Cristo. Era Yeshua, era Jesús, el Mesías. Por eso dice que se dando testimonio ante los judíos. Y además no predicaba, ni decía, ni hacía discursos, ni nada, sino que daba testimonio. ¿Sí? Que para ellos era lo que necesitaban, porque como judíos todos necesitaban ese testimonio porque era la palabra que había sido ya anunciada por los profetas. Entonces viene a dar testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. No les viene a anunciar algo nuevo, novedoso, toda una noticia. No es novedoso para los judíos. Era el Mesías, que, como también habían maltratado a los profetas, también al Mesías, al Hijo de Dios, lo habían maltratado. Entonces esto era que ellos daban testimonio. Yo vi que lo crucificaron, yo vi que resucitó. Este era el testimonio. Y cómo resucitó y todo lo demás. Como ellos se opusiesen y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos. Una característica, ¿no? O sea, lo mismo que el calzado. Profirieron blasfemias, se opusieron y profirieron blasfemias, sacudiendo sus vestidos. Y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Vuestra sangre, ¿ves? Ellos lo que defendían era ese juguito, la sangre. Esa era la sangre. Que ellos habían recibido de la madre, que la madre era judía, y entonces todos eran judíos porque nacían de madre judía. Se dedicó enteramente a dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Como ellos se opusiesen y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Él dice: yo soy inocente porque no me van a recriminar que no he intentado hacerlo, decírselo a ustedes, anunciárselo a ustedes, que eran los prometidos, los elegidos de Dios. Vuestra sangre, entonces, ¿ves? Ellos iban a la sangre, iban a la ley. No reconocían la acción del Espíritu. Entonces, acá Pablo se la dijo bien clarita, ¿viste? Es como Jesús, que le dijo que era más importante el hombre que el sábado. Y no lo creyeron. Siguen pensando que el sábado es mejor.
dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Como ellos se opusiesen y profirieron blasfemia, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles, siendo todo bien. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Debo dejar aquí porque los tiempos de radio y de internet nos requieren. Dejamos en este punto, que ya es bastante avanzado, y en el próximo encuentro lo retomamos desde aquí mismo. Se me fue haciendo comentarios que por ahí no eran del todo de la palabra. Les agradezco la participación a todos y la acción del Espíritu sobre todo en nosotros. Le damos gracias a Dios y a María Santísima, que siempre nos acompaña, nos guía y nos reúne. Ave María Purísima, sin pecado concebida.